Un gusto. Primero que todo, antes de eso, gracias por llevar el caso de mi novia, bro, de verdad, por ponerse ese caso al hombro. Lo invito hoy a este streaming. Por cierto, muchas gracias por aceptar la invitación, Aida, y pues que ya teníamos el contacto. Y bueno, tú también eres una persona de redes que te expresa en redes, entonces está bien, ¿no? Está muy bien, pues. Vea, yo no, esa batalla con Aida madre y con Aida hija, eh, yo la llevo hasta el final. Es un combate, porque no es un tema aislado, es un combate contra las mafias de este país, pues. Y la vamos a llevar hasta el final y lo vamos a hacer con toda la fuerza. La gente piensa que estamos derrotados, pero no estamos derrotados. Ella está en libertad, nosotros seguimos adelante, ahora vamos para las grandes ligas, que es la Corte Suprema de Justicia, y vamos a darla toda, y vamos a sacarla de este problema a ella, a su mamá, a su familia, y a derrotar esas mafias. Entonces, si podrías explicar cómo, por qué Aidan en este momento está libre, por qué Aidan en este momento puede salir, digamos, a la calle tranquilamente, viajar. Si puedes explicar ese detalle para que la gente entienda el por qué Aidan en este momento está libre, porque hay un montón de gente que piensa que ella está en la cárcel todavía. No, ella no está en la cárcel ni lo estará, y no lo ha estado tampoco nunca. ¿Cuál es el tema aquí, pues? Eh, la primera decisión de un juez, recordemos que en materia penal, un proceso pues pasa por una etapa. Y en esa primera etapa, un juez dijo que ella era responsable y la condenaba a la prisión domiciliaria. Pero en ese momento, ese primer juez estableció que no la iba a llevar a ningún centro carcelario hasta que se definiera finalmente las otras instancias. Nosotros apelamos esa decisión, la fiscalía también la apeló, que eso es otra cosa que vamos a explicar de por qué le extendieron la sanción penal inicial de 7 años con domiciliaria. Ok. Pero terminemos esta primera parte. Entonces, la semana pasada tuvimos la segunda decisión. El tribunal dice, la condenamos a 13 años, pero no va tampoco a prisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad penal de este país, tome una determinación. Como ella no es un peligro, como ella ha estado siempre atenta a sus audiencias, como no hay necesidad en este momento de la sanción penal, no necesita estar privada de la libertad hasta tanto la Corte Suprema defina esto. Esa es la razón jurídica, pues, de por qué no está detenida ya hoy. Puede hacer su vida, puede salir del país, puede moverse por todas partes, puede seguir trabajando, en fin, está Ok. en ese momento en libertad. ¿Y por qué, si en primera instancia a ella la habían condenado a 7 años de casa por cárcel, le aumentaron la pena esta vez? Sí, esa es una buena pregunta que la gente no entiende y piensa que es que uno terminó equivocándose en la defensa. Eso no tiene nada que ver con la defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que en términos generales a uno no le pueden desmejorar la pena. Es decir, que a uno, si lo condenan a 7 años, en la segunda instancia no lo pueden condenar a una pena mayor. ¿Qué pasó? Que como hubo dos apelaciones, la nuestra y la fiscalía consideró que en el conteo de la sanción penal había un error en la primera instancia. Nosotros que apelamos, la ausencia de responsabilidad penal, es decir, que ya no tenía nada que ver con esto. Y entonces el juez establece que, como la fiscalía había apelado, había que hacer un análisis de la sanción penal. Y el delito que le estaban imputando no era de 7 años, sino que la pena era mucho Ok. mayor. Por eso, finalmente, es que deciden desmejorarle la pena y ponérsela. ¿Qué buscamos nosotros en la Corte? Buscamos finalmente que ni haya sanción penal ni haya entonces responsabilidad, precisamente para que ella quede en libertad sin ningún tipo de evidencia penal. Recordemos que su madre se ha enfrentado a las grandes mafias de este país y entonces ¿qué buscaba fundamentalmente la fiscalía? Coger a la hija, presionarla y a partir de ahí entonces buscar que la madre dejara de hablar contra estas mafias. ¿Qué pasó? La mamá siguió hablando, la trajimos desde Venezuela. Están presos varios de los clanes mafiosos de este país. Está en juicio Julio Gerlain, que es un capo de la familia Gerlain. Estuvo preso Arturo Char en su momento. Entonces estamos dando una guerra fuerte y el talón de Aquiles
de Aida Madre es evidentemente Aida Victoria. Pero vamos a seguir hacia adelante y vamos a demostrar eso, Wes. ¿Tu vida corre peligro por todo eso o tú te sientes tranquilo? Wes, mire, yo me he enfrentado con las más grandes mafias de este país. Jefes de organizaciones criminales están condenados a más de 50 años. Eh, una organización criminal que era el Frente José Pablo Díaz de la SAUC. Muchos de esos personajes están presos hoy con relación a mi intervención. Hace una semana descubrimos el homicidio de Jorge Pizano, un hombre, un ingeniero que fue envenenado hace muchos años, él y su hijo en la misma semana. Pudimos destapar eso. Y el expresidente Uribe, en ese momento en el que somos apoderados de víctimas, también está en juicio por nuestra intervención. Y evidentemente el caso de Aida Victoria, pues no deja de ser un tema de tensión y de enemistad, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentarme con mucha gente y esta no es la excepción. Yo te hago una pregunta que yo siempre he tenido cuando me hablan de un abogado. Tú sabes que el abogado defiende hasta un asesino, ¿me entiendes? Es el trabajo Sí. de él. Eh, ¿Tú tienes los códigos o simplemente haces tu trabajo? Digamos, te llega alguien que tú sabes que hizo algo malo, realmente malo. ¿Tú aceptas ser abogado de esa persona o lo rechazarías porque tienes los códigos? Sí, yo hay defensas que no hago. Yo por fortuna no dependo de nadie y tengo mi propia firma de abogados, es decir, yo escojo a quién defiendo. Yo no defiendo, por ejemplo, violadores, temas de delitos sexuales, no defiendo, porque yo sí trazo una línea en temas en los que enfrento. Normalmente el perfil mío es la defensa de personas perseguidas o bien por mafias políticas o bien por mafias o organizaciones criminales. Pero sí hay líneas que no pasan. Ahora, y yo te hago la pregunta a ti y a quienes nos ven. ¿Será que en el fondo de esto está mal que Aida Victoria supiera que su madre se iba a escapar? Claro que no. Todos queremos lo mejor para nuestros padres. Todos, todos. ¿O acaso cuál es el punto aquí de inflexión al advertir que Aida Victoria podía tener conocimiento de que su madre se iba a fugar? Eso no la hace a ella cómplice, porque el conocimiento de una situación no tiene repercusiones penales. Entonces, yo pienso que aquí la Fiscalía estructuró una persecución en contra de Aida Victoria con el propósito de lastimar a su madre. Pero aquí no hay ningún elemento, ninguno, que establezca ni siquiera, pues, que el hermano de Aida Victoria llevaba en su maletín los elementos con que se fugó Aida. La propia Aida madre, en el juicio, en declaración, advirtió que quien llevó esos elementos fue ella desde la cárcel y nosotros demostramos que falló el sistema de seguridad saliendo el buen pastor. Y no hay ninguna evidencia que establezca. Repito, la fiscalía montó un circo con Aida Victoria y eso lo vamos a destronar. ¿Sabe cuál fue la conclusión del primer juez y del tribunal sobre por qué Aida Victoria había instrumentalizado a su hermano? Dijeron, porque era su hermano y era la única persona que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque su mamá no pudo haberlo llamado por teléfono a decirle a su hijo, me traes por favor unos instrumentos, si eso fuera cierto, que no lo es. Pero incluso podría, es decir, si quisiéramos establecer una duda, sería esa. ¿Por qué entonces, cómo se puede establecer que fue la Victoria si la Victoria no hizo nada? No hay un chat, por ejemplo, si uno dijera, no, es que existe un chat entre Aida Victoria y su hermano donde ella le dice, mira, por favor, tráeme esto al hospital. No, no existe nada. Eso lo sacaron de la manga, tanto la primera instancia como la segunda. Entonces, como no hay un elemento que lo pueda establecer, pues pudo haber sido cualquier persona o ninguno. Y recuerde, pues, que en materia penal la duda siempre será resuelta en favor del acusado. En este caso, si no se podía saber si había sido o la madre o la hija, pues tenían que absolverla precisamente por ese ejercicio de la duda que favorece al acusado. Bueno, ahí tiene que haber algo raro, pues, que no entenderemos nosotros, ¿no? Algo por debajo que está muy extraño, pues. Algo oscuro, Muy pues, algo oscuro, oscuro. algo muy oscuro. Mira, yo te tengo Y una cuando usted se pregunta. dé cuenta quiénes son estas mafias de la costa tienen un poder muy, muy grande, y no solamente en la política, ellos manejan todo, manejan el deporte, manejan la política, manejan
las olímpicas, manejan muchas cosas y siempre han querido lastimar a Aida Merlano. Y yo le hago una pregunta, mire cómo funciona este país que funciona a la inversa. Aida Merlano, detenida. Su hija Aida Victoria, detenida. Y quienes pagaron la fuga, quienes la propiciaron y quienes están en el poder, están en libertad. Eso es absurdo y eso hay que darle la vuelta. Uy, Doc, me está dando ya hasta miedo usted como está hablando aquí, me va a calentar a mí. Usted tiene seguridad, ¿no? Y yo tengo seguridad, sí. Ah, vamos a reforzarla después de esto, de verdad. El doble, vamos a reforzar seguridad. En su carrera como abogado, ¿alguna vez le ha tocado un caso así como ese que usted diga, hey, esto es injusto, de verdad, exageradamente injusto? ¿O esta es la primera vez que usted está viviendo algo así? Eh, Hay muchos casos, pues hay muchos casos, por ejemplo, yo soy apoderado de víctimas en las masacres del Aro y de la Granja. Eso es grupos de las autodefensas que entraron y masacraron a muchísimas personas, entre otras masacraron a abogados de derechos humanos y los liquidaron. Y todas esas personas después se volvieron empresarios prósperos y poderosos y políticos poderosos. Y obviamente eso tiene otra dimensión, eso son niveles altísimos de injusticia. En este caso, este es uno de los casos, este que estamos viviendo. En la semana pasada, por ejemplo, y le compartimos con sus televidentes, que yo decía que habíamos podido descubrir un tema del caso Pisano, que seguramente muchas de las personas o algunos sí sabrán, en una sola semana el papá y el hijo se tomaron una dosis de cianuro y murieron en este país en el año 2018, que es el famoso caso Pisano, donde está metido un fiscal general de la nación. Y pudimos descubrir, por ejemplo, que hablando del padre, no se había tomado él accidentalmente esa botella de cianuro, sino había sido presuntamente un tema de un homicidio. Y su hijo que vino, mire esto, el hijo vino de Europa al sepelio de su padre y se tomó el agua con cianuro que su padre había dejado en su escritorio. Inmediatamente quedó liquidado. Estos son casos que son emblemáticos. El caso de Aida Victoria es un caso que uno dice, ¿cómo es posible que empiece una persecución en contra de una joven que tiene, bueno, yo no sé Aida Victoria cuántos tiene, 23, 24 años, 24. y cómo le truncan una vida a una persona tan joven? Esta es una gran injusticia y esto es por eso lo que hay que arreglar y por eso estos espacios, pues, para que la gente además, la gente habla mucho y la gente inventa mucho y hay gente que obviamente odia a Aida Victoria o me odian a mí o a los dos o a usted, entonces meten simplemente todo en un mismo combo y dicen, ojalá que se vaya para la cárcel, porque fíjense que yo miraba mucho en redes y decían, pero ¿y por qué no se la han llevado presa? La gente tiene un morbo porque se la Uy, llevan a la parce. cárcel y porque entonces tenga que pagar. Es una envidia, además, que van construyendo las personas que van haciendo una vida y una carrera profesional. Y pues evidentemente no. Y la gente dice, pero ¿cuál es el privilegio de la Victoria si hay muchas personas que las condenan y al otro día se las están llevando presa? Claro, eso es cierto. Pero aquí la gente sabe que no existe la necesidad de la pena y que debemos llegar hasta el final. Pero sí es una gran injusticia, bueno.